El problema surge en el momento de que el Tribunal Supremo atiende un recurso, atiende un recurso de Ecologista Nación, de ESEO y de Ríos con Vida, que es la Asociación de Recuperación de Salmónidos. Entonces, a partir de ahí, establece que lo que es en sí el Real Decreto 630 de 2013, que es el que había modificado con respecto al 2011, para dejar pescar a la especie en catálogo y eliminando el listado que en el 2011 se había incluido. Entonces hay una sentencia que es firme, ya se ha recurrido, ya ha habido varios recursos, los cuales se han echado para atrás, que en el momento de que esa sentencia se publique, no se ha llegado a publicar todavía, en el momento que se publique, se prohíbe la pesca en sí de la carpa, del bablar, del lucio, la trucha arcoíris, el cangrejo. Eso es lo que es en Andalucía. Lo que pasa es que no solamente es que se prohíbe la pesca, sino que también se prohíbe la comercialización de esta junto con el cangrejo rojo. Por lo tanto, aparte de no poder pescar, no se podría comercializar en los comercios lo que es la trucha arcoíris, de la que encontramos actualmente en las plazas y en las tiendas, y tampoco se podía comercializar el cangrejo rojo. Por lo consiguiente, toda esa industria dedicada a esas especies deberían de cerrar, así como también todos los comercios dedicados a la pesca continental, pesca de interior, también deberían de cerrar, puesto que se quedaría prohibida su pesca. No es que lo podamos devolver al agua, sino que quedaría totalmente prohibida la pesca. En el momento que se publique la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Esa sentencia responde a un criterio meramente, vamos a decir, ecologista? Correcto, esa sentencia es a un recurso que habían hecho los tres grupos de ecologistas y que, por cierto, ya hay lo que es miembros de esos grupos los cuales están en contra de esa sentencia. Al igual que también tenemos ya el apoyo de lo que es el PSOE aquí en Andalucía, tenemos totalmente el apoyo. Han sacado nota de prensa, ya se están moviendo también, igual que también el PP se está empezando a mover en apoyo a esto, porque esto sería, según los estudios que llevamos nosotros, la información que nos están mandando empresas que se dedican a esto, estaríamos hablando más de 3.000 millones de euros de pérdida y estaríamos hablando de miles de puestos de trabajo. Los que se perderían, más las cotizaciones a la seguridad social y todo eso. Porque no solamente es lo que en sí pesca, sino que también es el turismo rural, casas rurales, hoteles, restaurantes, gasolineras, tiendas de pesca, tiendas de comestibles que hay en los alrededores de las zonas donde se pesca, fabricantes de piensos para las piscifactorías, empresas de mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las piscifactorías, transportistas, es decir, que es un gremio muy alto el que se debería perjudicar. Eso es por lo que vamos a hacer la manifestación el día 5 de junio en Madrid. Esa cantidad de la que me hablas, 8.000 millones, ¿se refiere a nivel provincial, a nivel nacional? En Jaén no lo hemos calculado porque todavía nos faltan empresas que nos manden la información, porque lo que estamos haciendo es que hay la empresa nos está mandando la información en la que se van a ver perjudicados, y con esa información estamos haciendo nosotros lo que es una contabilidad de lo que es puesto de trabajo que se perdería y lo que sí es parte económica que también se dejaría de ingresar, no solamente ingresar, sino que de ahí se dejaría de pagar impuestos. Una pregunta a lo mejor tonta, pero ¿no hay ninguna regulación al respecto? ¿Tiene que salir una sentencia para que esto se regule? Bueno, aquí la única solución que tenemos ahora mismo es cambiar la ley 2007, que es la ley con la modificación que se hizo en el 2005, y vamos a intentar, ya tenemos el apoyo de la mayoría de los partidos para hacerlo. La verdad es que tenemos por ahí varios partidos que no nos están apoyando. Aquí la solución que tenemos es cambiar la ley 2007, que es lo que vamos a pretender, con el fin de que se haga lo mismo que se ha hecho en el resto de Europa. En el resto de Europa estas especies
están consideradas naturalizadas, alóctonas naturalizadas, por interés deportivo, interés social, interés económico. O sea, es decir, que seríamos el único país del mundo que tendríamos esta restricción con respecto a la pesca, que estamos hablando ya a nivel nacional. Aquí no se habla de que peligre ninguna especie ni nada de eso, ¿no? Bueno, y el motivo que se dice que son especies exóticas, invasoras, que son especies introducidas, pero bueno, si nos vamos a la carpa fue introducida por los romanos. Si nos vamos al resto de las especies, llevan 75 años introducidas aquí. Dicen que estas especies están haciendo daño a otras autóctonas, pero realmente si en el tiempo de aquí para atrás no ha habido problema con ellas. Ciertas veces han estado en los embalses, han estado en ríos y tampoco ha habido problemas con ellos. Yo creo que el problema habría que buscarlo en otro sitio, porque el problema puede estar de la desaparición de especies exóticas, puede estar en el calentamiento del agua, falta de caudal ecológico, obstáculos en los ríos que evitan remontar la especie para hacer su ciclo biológico, contaminación del agua, que eso es muy importante. Entonces, en el caso de la trucha, que también afecta muchísimo aquí en la provincia, porque habría que cerrar todos los cotos, pues aquí no podemos pretender que haya trucha común en todos los sitios, porque las aguas que tenemos no son apropiadas para eso. Que es el gran problema que tenemos, porque si el agua decimos, bueno, aquí en este río en vez de trucha arcoíris vamos a echar trucha común, pues pero un pescado va a decir que no. Pero sé que el problema es que las aguas que tenemos es que no son aptas para esa especie. Por lo tanto, habría que empezar primero por eso, por eliminar obstáculos, hacer un estudio de calentamiento del agua, hacer un estudio de la contaminación, y una vez que hayamos resuelto esos problemas, vamos entonces a hacer una regulación del resto de las especies que están habitando. Además, la trucha arcoíris que se está echando actualmente es de piscifactoría y está tratada genéticamente para que no se pueda reproducir. Es decir, la trucha que se echa no se reproduce. Y está comprobado que además por la presión que hay de pescadores de los cotos, se ha comprobado que una suelta de trucha en cualquier río, pues la trucha más de una semana no está ahí, o sea, la han pescado antes. A mí me llama la atención que en enero en Fitur se presente Pozo Halcón como reserva de coto de pesca y ahora aparezca esto. Es un poco incongruente, ¿no? Hombre, Carlos, sí, aquí más, tenemos que ver la cosa, la pesca en la zona de interior, igual que la pesca, igual que la caza. Porque no olvidemos que la caza también es una fuente de ingresos muy grande para las zonas de interior, igual que la pesca, porque son miles de personas las que van a realizar la caza y la pesca, utilizando hoteles, utilizando restaurantes, utilizando comercios, utilizando gasolineras, utilizando muchos comercios en sí. Por lo tanto, están dejando un dinero en esas zonas, que en muchos casos es que no hay otra cosa más allá de la agricultura, y creando muchos puestos de trabajo. No. Después también muy importante que estamos hablando que las especies las que estamos comentando también, como la carpa, el lucio, está en ecosistemas artificiales, está en embalses. Difícilmente alcanza en cabecera donde está la especie protegida, como puede ser la trucha común, donde puede ser la boga. Y después hay otro problema bastante grande, que estamos defendiendo el cangrejo autóctono como tal, y estamos hablando del daño que el cangrejo rojo le está haciendo al autóctono, cuando en realidad el cangrejo que tenemos aquí como autóctono lleva en España menos tiempo que lo que es la carpa. Que quiera asistir a la manifestación, pues si no tiene con quién irse, pues lo que sí puede hacer es ponerse de acuerdo con los clubes, con las federaciones, que están llevando un control de las plazas que están quedando libres en cada municipio o en cada provincia, y la hora de salida y todo eso. A efectos de contacto con partidos políticos parece que por lo menos, y aunque sin que sirva el presidente, parece que hay acuerdo en que vuestras peticiones son más o menos justas, ¿no? O por lo menos responden a algo real. No se trata de una cuestión de política, entonces. No, en cuestión de política estamos teniendo contacto con partidos políticos, la mayoría no están dando su apoyo, se están presentando mociones, ellos mismos están presentando mociones en el ayuntamiento,
de cambiar la ley 2007. Pasa que el problema está en que si esto se publica y teniendo en cuenta de que tenemos, porque casi sería efectivo al día siguiente, y teniendo en cuenta de que ahora mismo tenemos un gobierno en funciones, con unas elecciones por delante, al cual puede llevarse todavía unos meses, y hasta que no salga, cambien esa ley, pues se puede decir que podemos tirar un año sin pescar. Entonces es una cosa bastante seria, porque no solamente el que hace pescar, porque qué negocio se tira un año sin vender nada, esperando que se cambie la ley, pagando un alquiler y pagando unos gastos de seguridad social, pagando unos gastos de luz. Por lo tanto, la prioridad que tenemos es ver de qué manera podemos conseguir que se siga pescando y que se cambie la ley.